Hola, ¿qué tal? Les habla el doctor y pastor Rodrigo Sofeifa para Multiplicando Discípulos hoy. Estamos tratando el curso Mis primeros pasos en la fe cristiana. Y el taller de hoy habla acerca de la importancia de la Biblia en la vida del nuevo creyente. Así que sin más preámbulo estaremos analizando lo que este capítulo de hoy nos conlleva. Recuerde que el título de hoy es La importancia de la Biblia en la fe cristiana. Y es que Dios se ha revelado a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, él dice que Dios se ha revelado a la humanidad a través de su creación, de las cosas creadas, eh, las experiencias que nosotros tenemos en la vida también muchas veces es Dios cuando nos habla, pero de la manera clara y concisa en que Dios en sí mismo se dio a revelarse al ser humano, lo hizo en la persona del Señor Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, podemos encontrar ahí que el ángel del Señor pide que se nombre a este hijo de María y del Espíritu Santo como Emmanuel, Dios con nosotros. Así que para la fe cristiana, creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es esa palabra que Dios ha dado a conocer a la humanidad. Esto es lo que contiene la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la palabra que Dios ha querido dar a conocer al ser humano. Y segundo, creemos que la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia. La máxima autoridad dentro del protestantismo no es el clero, no es la iglesia en sí, sino la Biblia. Luego viene la iglesia, así que ya se establece, sí, los parámetros que delinean la autoridad dentro de la iglesia. Y ella lo contiene simplemente la Biblia. Es la que da las pautas a seguir, es donde se forma la doctrina que se va a enseñar a cada creyente. Porque la Biblia contiene todo lo necesario para que el creyente madure, para que el creyente crezca y tenga todos los elementos necesarios para vivir una vida piadosa, tal como Dios espera que se viva. Porque el cristiano no crece como una flor silvestre, sino que se nutre a través de la palabra de Dios que es explicada, que es vivida, que es practicada dentro de una comunidad de fe. Así que es importante también que nosotros entendamos cómo la Biblia está estructurada. Y la Biblia está estructurada en 66 libros que se dividen en dos partes. La primera parte es conocida como el Antiguo Testamento y habla acerca de la creación hasta la llegada de Jesús. En el Nuevo Testamento se encuentra el nacimiento de Jesús, la vida de la iglesia, las cartas apostólicas que nutren a la iglesia, que establecen las pautas a seguir, y, y el libro de Apocalipsis, que es un libro profético que nos habla acerca de eventos futuros. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 39 libros y en el Nuevo 27 libros. Cuando usted compre una Biblia, usted puede abrirla y en sus primeras páginas viene el índice y ahí le da a decir los libros que pertenecen al Antiguo Testamento y en otro apartado aparecerán aquellos libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Cada libro, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tienen un nombre específico, un título específico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar el libro del Génesis, que es el primero que encontramos en la Biblia, y también el libro de Deuteronomio, que es el libro número 5 que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento empezamos con el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo y concluye con el Apocalipsis. Así que es muy fácil poder encontrar los libros de la Biblia si nunca has utilizado una Biblia, si nunca has tomado una Biblia, es la primera vez que lo vas a hacer.
Puede referirte al índice de la Biblia. Como le dije anteriormente, usted puede encontrar los números de página donde puede ver cada libro y así poder guiarse. Eh, es importante que la Biblia sea leída constantemente, pero debemos de entender una cosa acerca de la Biblia, y es quién la escribió. Siempre los detractores de la fe cristiana dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia la escribieron las autoridades eclesiásticas para mantener a los seres humanos con miedo y atados y poderlos manipular. Bueno, en sí, la Biblia es un libro sagrado, y encontramos precisamente en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice que ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Cuando hablamos de la palabra profecía, estamos hablando del mensaje. El mensaje que contiene la Biblia no es una interpretación personal de los escritores que la han hecho. Así que ellos parten y escriben desde la vivencia que han tenido con Dios, en ese encuentro personal con Dios. Han sido guiados por el Espíritu Santo y además su vida piadosa ha respaldado su relación con Dios de tal manera que podemos dar fe de que esta persona ha sido inspirada por Dios. Porque sigue diciendo Pedro, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Así que esta inspiración viene, como dije hace un rato, de esa relación que se tiene con Dios. Nosotros no podemos hablar de algo que no sabemos o no conocemos. Nosotros podemos dar testimonio de lo que hemos visto y ese es el testimonio válido. Cualquier otro testimonio sería un testimonio falso. Así que los profetas y los escritores de la Biblia escriben desde esa relación que han tenido con Dios. Por ejemplo, cuando usted escribe una carta de amor, lo que inspira esa carta es precisamente ese sentimiento de amor. Cuando una persona escribe una nota de odio, lo que inspira esa nota es el odio, es el rencor, el deseo de destruir a la otra persona. En este caso, es ese amor, esa relación que se tiene entre el hombre, el ser humano, y esa relación con Dios, la que inspira, motiva y que el Espíritu Santo respalda, y entonces de esa manera los profetas antiguos y los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Respecto a esto, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Dios ha escogido a estas personas que escribieron los libros de la Biblia, aún desde antes que ellos lo supieran. Dios ya tenía en su plan divino motivar, buscar esa relación con estas personas de tal manera que pudieran cumplir con el propósito que Él ya había puesto en su corazón. Así que podemos entender que la palabra del Señor, dice Jeremías. Jeremías no está escribiendo desde su propia perspectiva. Los escritores de la Biblia son tan responsables que incluso el apóstol Pablo, cuando él quería dar un consejo personal, él dice, esto lo digo yo, no el Señor. Y le digo a los jóvenes que es mejor que se queden solteros como yo. Así que él hace la distinción cuando le está dando palabra suya personal con la palabra que Dios le ha inspirado. Así que podemos estar seguros, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, y aquí escribe el apóstol Pablo, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptan no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así que la importancia de la Biblia en la vida del nuevo creyente es crucial, porque ayuda al creyente a fortalecerse, a madurar, a nutrirse, para poder entonces después
dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos de los cuales Dios espera que cada creyente pueda dar a esos que Él ha llamado sus hijos. Y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es dada por Dios y no palabra humana, tal como ha dicho el apóstol Pablo, porque así se lo hizo saber también a su siervo Timoteo, cuando le escribió la carta a Timoteo. Esta segunda carta en el capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Así que la Biblia tiene un propósito también. La Biblia no es solamente un grupo de reglas de haz esto y no haz lo otro, sino que la Biblia nos inspira, nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a vivir bien en una relación con Dios. Nos enseña a vivir bien con nuestra esposa, con nuestros semejantes, tanto en la familia, en el núcleo familiar, en el área de trabajo o donde quiera que nos desempeñemos. La Biblia nos enseña a cómo amar a Dios y cómo amar a los demás y, por supuesto, amarnos a nosotros mismos. De tal manera que la Biblia también tiene ciertos límites en los cuales nosotros debemos de caminar, ciertos parámetros que debemos de seguir. Por lo tanto, hay reprensión para cuando la persona se desvía de ese camino del Señor. Corrige aquellos actos que Dios espera que nosotros no cometamos, pero además nos instruye a cómo hacer el bien. Y una vez que estemos haciendo el bien, nos guía y nos llama a mantener nuestra vida, a no cansarnos de hacer el bien, porque eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que hacemos el bien. Así que esto significa que la Biblia no es el producto de una iniciativa o una interpretación humana, sino que es la revelación de Dios para todos nosotros, especialmente para los creyentes, para que vivamos la vida de acuerdo a como Dios nos la está pidiendo a nosotros, que creemos que la palabra de Dios es la Biblia, o la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la palabra de Dios? La Biblia en sí, eso es como cuando usted va a una entrevista de trabajo y el entrevistador le dice: háblame un poco de ti mismo. Háblame un poco, cuáles son tus destrezas, cuáles son sus fortalezas. Quisiera conocer de su experiencia laboral. Bueno, la Biblia también habla sobre ella misma, y en Mateo capítulo 24, 35, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, refiriéndose a las palabras de Cristo encontradas en este libro, no pasarán jamás. Pasan las modas, pasan los reyes, pasan los presidentes, las fronteras cambian, pero la palabra del Señor nunca cambia, es la misma. Por eso podemos confiar en ella. Porque cuando Dios nos promete algo en la Biblia, lo va a cumplir, porque esas promesas están vivas hasta el día de hoy. Así que esa palabra de Dios no pasa. Y la Biblia es también una instrucción para nosotros, es una guía. Recuerde que la palabra de Dios es inspirada para enseñar, para instruir y para guiar. Y una de ellas, una de las funciones de la Biblia es ser como una lámpara en un lugar muy oscuro, que podemos interpretar como este mundo que está en tinieblas, que le falta la claridad de Dios. Así que el Salmo 119, 105, dice que la Biblia es una lámpara, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino. En otras palabras, la Biblia nos da dirección. La Biblia da dirección a la vida de la persona que ha puesto su fe y su confianza en ella. El que sigue sus palabras nunca se perderá, porque deja un camino, da una guía por donde se debe de seguir. Es una lámpara en medio de la oscuridad por la cual podemos ver claramente los obstáculos que están presentes cerca de nosotros. Podemos ver las puertas que están abiertas como las que no están, como las que no lo están. Y entonces podemos seguir nuestro camino hacia la madurez cristiana, hacia una vida espiritual fructífera. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es útil para enseñar, para guiar, para instruir, para corregir. Así que la Biblia es importantísima. Es importantísima para el crecimiento espiritual de los creyentes. La Biblia es un sinónimo del agua para la vida humana.
Eh, Sin agua sería imposible que un ser humano pueda vivir más allá de 3, 4 días, es lo que se ha entendido que no se puede vivir. El agua es necesaria para la vida física. De hecho, uno puede vivir sin más tiempo sin comer alimentos que sin tomar agua, porque es cuando uno ya deja de tomar agua, los órganos vitales empiezan a fallar y llega a producirse la muerte. Pero la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida espiritual porque es como esa agua que nos regenera, que nos da vida, que nos quita la sed. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, en la ley del Señor, refiriéndose a la palabra de Dios, me deleito día y noche y medito en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Cuando leo este versículo bíblico me recuerdo a mi niñez. Así ya fue bastante tiempo atrás. Pero tuve la bendición de criarme en un lugar donde habían ríos y puedo dar fe que los árboles que estaban cercanos a los ríos siempre daban frutos riquísimos. Los animales del campo se acercaban a comer de sus frutos. Los animales buscaban la sombra que esos árboles daban. Así que la palabra del Señor produce también esa seguridad en el creyente, en la persona que ha depositado su confianza en la Biblia, se puede acercar a ella con confianza porque sabe que de ahí va a encontrar fortaleza, sabe que de ahí va a encontrar aliento, va a encontrar apoyo en los momentos que más lo necesita. Y siempre, siempre dará fruto y un fruto bueno. El Salmo 1 nos llama a nosotros a que nos acerquemos a la palabra de Dios y así podamos descansar, tener buen fruto y estar espiritualmente alimentados. Porque la Biblia, según Juan capítulo 4, 10, dice que esa agua del Señor da vida, es agua viva en nosotros. Jesús le dijo a una mujer samaritana lo siguiente, si supieras lo que Dios puede dar, conocerás que te está pidiendo agua. Contestó Jesús, Él te habría dado a Él y te le habría dado agua que da vida. En otras palabras, el Señor nos da a nosotros palabras de agua viva. Es más, la Biblia nos dice que el que tiene a Cristo en su corazón, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es esa palabra de Dios que produce aliento, fruto en nosotros, que no la podemos callar. Que nuestros labios cuando se abran van a tener que hablar de ella. Porque la Biblia nos llena tanto que no podemos parar de hablar de ella. Y la Biblia también es ese alimento especial que nosotros necesitamos como creyentes. El ser humano está compuesto por el alma, por el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, pues es evidente, es lo que todos podemos ver. Es la parte externa. El alma la componen las emociones, el intelecto y la voluntad. Y esto no es físico. Esto no se puede alimentar con un alimento sólido que comemos normalmente o el alimento común, sino que el alma se alimenta de la palabra de Dios. El alma se alimenta de la palabra de Dios y el espíritu, pues ese soplo de vida que Dios nos ha dado al nacer y que regresa a Dios cuando nosotros morimos. Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 4, después de haber sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde él estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás, como es tentado todo creyente en la vida diaria. Pero una de esas tentaciones que Satanás hizo con Jesús fue pedirle que convirtiera una piedra en pan. Imagínense 40 días sin estar comiendo, sin estar tomando agua. Lógicamente, en su naturaleza humana, Jesús tuvo hambre y sed. Así que Satanás fue muy astuto y trató de tentarlo, pidiéndole que convirtiera una piedra en pan. A esto Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre.
Y es que el ser humano no vive solamente del pan, sino que también vive de toda aquella palabra inspirada, toda aquella palabra que proviene de Dios. Y es la que encontramos en la Biblia. Y por eso hoy yo quiero decirte que es importante que busques la Biblia, que compres una Biblia, que tengas una en tu teléfono celular, es muy fácil encontrar la Biblia hoy en día. Porque la Biblia contiene la palabra de Dios, pero según Amós, que es un profeta del Antiguo Testamento, escribió en el capítulo 8, versículo 11, dice, vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Vendrán tiempos en que la palabra del Señor no se escuchará más. Será silenciada y no habrá lugar donde usted pueda encontrar un ejemplar de la Biblia o escuchar de la Biblia. Esos tiempos son difíciles, pero mientras esté disponible yo te voy a pedir que busques la palabra del Señor, porque en ella encuentras palabras de agua viva, palabras de vida eterna. Así que no espere hasta que la palabra de Dios escasee. Más bien hoy yo te invito a que sigas estudiando la Biblia. Y quizás usted me dice, pastor, ¿cómo puedo yo leer la Biblia? Bueno, yo te quiero sugerir que si eres una persona que nunca ha tenido un contacto previo con la Biblia, yo le sugiero que empiece con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento con la vida de Jesús en los Evangelios. Y posteriormente seguirás leyendo el Evangelio de Juan y todos los demás libros del Nuevo Testamento. Puedes irlos combinando. Para las personas que yo discipulo, yo les invito a leer un Evangelio, un Salmo y un capítulo del libro de Proverbios. Cada día un Salmo, un capítulo del Evangelio y un capítulo de Proverbios. Esos 3 capítulos diarios le ayudarán a ir formando unos parámetros en los cuales usted va a guiar su vida espiritual. Y es que la Biblia es vital, es crucial para el crecimiento del nuevo creyente. Es como la leche para el bebé recién nacido. Ustedes ven cómo los niños recién nacidos lloran porque tienen hambre. Así debería ser nuestro anhelo, nuestro deseo por buscar la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, como le dije hace un momento, nos da todas las directrices para que nosotros podamos caminar sin desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda. La Biblia dice que seguir la palabra de Dios es tan fácil que hasta el menos sabio puede no equivocarse. Así como cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de ir creciendo y conociendo la palabra del Señor. Puedo decirle que la palabra de Dios es para su crecimiento espiritual, para su alimento, para guiarlo en sus relaciones familiares y en todo lo que usted haga. Así que es importante que usted dedique tiempo especial para leer la Biblia, para meditar en ella todos los días de su vida. Y consecuentemente Dios puede capacitar, guiarle, alimentarle para que pueda tener una vida abundante, tal como Dios la ha planeado para cada uno de los seres humanos, para cada uno de los creyentes que han decidido vivir para el Señor. Recuerde, la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para preparar al creyente para toda buena obra. Que Dios te bendiga y nos vemos en la lección número 3.